Hola, hola, mi nombre es Héctor. Como ustedes ya vieron. Hola, hola. Mi nombre es Héctor y como ustedes ya vieron en el título, esto va a ser un storytelling. Porque lo prometido es deuda y yo dije que si ustedes lo pedían, iba a hablar sobre mi historia como futbolista. Así que aquí vamos. Explore the world. Explore the world. Primero lo primero, la intención de este video es únicamente compartir mi historia. ¿Qué interpretación le quieras dar tú? Es asunto tuyo. Toma esta historia como ejemplo, como un éxito, como un fracaso, para lo que te sirva. Si te sirve, increíble, y si no, no sé qué decirte si no te sirve. Diviértete, no sé. Mi historia básicamente empieza cuando yo tenía entre 6 y 7 años. Estaba como de este tamañito. Jugaba en el equipo de la escuela a la que iba y un día saliendo le dije a mi papá: papá, cuando sea grande quiero ser futbolista. Tenía la intención de seguir el sueño que muchos mexicanos tienen. Él me sonrió y básicamente lo que me dijo fue: bueno, pues entonces iremos viendo cómo avanzamos y si eso es lo que quieres yo te apoyo. Si hay algo que me ayudó a seguir esta historia es que siempre tuve un gran padre y una gran madre que estuvieron apoyándome. Así que cuando yo tenía entre 7 y 11 años era un fanático del fútbol. Un verdadero fanático. Durante un periodo de tiempo hubo momentos en los que yo entrenaba lunes y miércoles con un equipo, martes, jueves y viernes con otro equipo y obviamente jugaba sábados y domingos. Toda la semana era fútbol para mí. A los 12 años tuve la oportunidad de probarme en 2 equipos. Pumas, que por cierto fue una prueba terrible, y por supuesto, como algunos de ustedes ya sabrán, Cruz Azul. Te hubiera ido mejor si te hubieras probado en el América. Uy, pues con razón, te hubieras probado en las Chivas. Tal vez sí y tal vez no. La historia que yo viví fue con este equipo y con este es con el que estoy agradecido. Este no es un video de quién es el mejor equipo, a quién le voy, a quién le van ustedes. Esto es simplemente una historia que yo viví en este equipo. Así que retomando, mi prueba con Cruz Azul consistió de un día de entrenamiento con el equipo. Cuando se terminó la práctica, mi padre se acercó al entrenador y le preguntó: bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo vio? Mi primer entrenador en Cruz Azul y un gran maestro simplemente le dijo: mire, la verdad es que lo veo difícil, carece de muchísima técnica, pero dentro de 2 días vamos a tener un partido amistoso y ahí me gustaría ver cómo se desenvuelve. La realidad es que era un hecho, a mí me faltaba mucha técnica cuando llegué. De hecho, nunca fui un jugador demasiado técnico. Lo que sí era, no solamente en el deporte, sino en todos los aspectos de mi vida, era un guerrero. Algo en lo que yo destacaba es que siempre he sido una persona que lucha por lo que quiere. Llegó el día del partido, ni siquiera me acuerdo cuánto tiempo jugué. Pero como ya les dije, lo que le impresionó y lo que le gustó a ese entrenador fue la manera en la que peleaba cada balón, la manera en la que corría cada jugada, etc. Esto me permitió estar a prueba un mes más con el equipo al que le llamaban en ese entonces noveno equipo. Afortunadamente me gané un lugar y me registraron para la siguiente temporada. Y ahí empezó mi proceso en fuerzas básicas y la carrera soñada. Antes de seguir, déjenme explicarles cómo era el caminito en esa época para llegar a ser futbolista profesional. Y les digo en esa época porque no sé si siga siendo el mismo trayecto. En Cruz Azul, y creo que en la mayoría de los equipos, cada año subes o bajas un nivel, dependiendo cómo lo quieras ver. De noveno equipo pasas al octavo, al séptimo, al sexto, al quinto. De ahí deberías pasar al sector profesional, que es tercera división, sub-17, sub-20, segunda división, liga de ascenso, primera división. Ahora, no se imaginen un cuento de hadas, no es como participar en cualquier equipo de fútbol. Aunque es algo que yo agradezco muchísimo y que nunca me arrepentiré de haber hecho, la realidad es que fui muy afortunado porque el proceso es una maldita carnicería. Y cuando piensas que ese proceso es durante tu infancia y tu adolescencia, es un tema bastante delicado. En mi caso, la integración al equipo fue bastante complicada. Mi cabello y mi color de piel fue algo que definitivamente no me ayudó. Durante mis años en fuerzas básicas aprendí y conocí de todo, y eso es algo que en lo personal valoro muchísimo de mi experiencia. La mayoría de las personas creen que el fútbol es de palancas, y no estoy diciendo que no haya, porque sí las hay. Lo que quiero decirte, bajo mi experiencia, es que el único lugar donde yo he vivido la igualdad al 100% es adentro de la cancha. Porque no importa si eres hijo del presidente o si eres hijo del carnicero,
Cuando estás en la cancha y el árbitro silba, las patadas son iguales para todos. Tus habilidades van a competir sin ventajas contra los demás. Ahí no existen ventajas para nadie. De regreso a la historia. Fui pasando nivel a nivel. Cada 6 meses había cortes y veía a muchos compañeros irse y a otros llegar. Las amistades que realmente pude hacer fueron aquellas personas que decidieron respetarme por la persona que era y no por la que aparentaba. El camino es un proceso que te forma. Recuerden que les dije que era una carnicería. No solo estás compitiendo contra otros equipos, quieres ser profesional y tienes que compartir contra tus propios compañeros. Y eso genera muchos ambientes de tensión. Al llegar al 7º equipo, mis padres se divorciaron y me tocó un entrenador que me destruyó psicológicamente. El autoestima hasta la basura. De cualquier manera, hoy se lo agradezco porque me formó y me ayudó a fortalecer mi carácter. Lidiar tanto con buenos como malos entrenadores es algo que todos los jugadores deben aprender. Pero recuerda que en ese proceso todavía ni siquiera somos adultos. Seguí avanzando y llegué al sector profesional, ya saben. Cuando uno entra a este sector empiezan los pagos, los contratos, los representantes y por supuesto el nivel futbolístico aumenta muchísimo. Para quienes no sepan dónde empieza el sector profesional, se los explico. El sector profesional se considera a partir de sub-17 o tercera división. Los grados de importancia, la realidad es que pueden cambiar dependiendo del equipo, pero según mi interpretación y mi perspectiva en ese momento son los siguientes. De abajo hacia arriba son tercera división, sub-17, sub-20, segunda división, Liga de Ascenso y Primera División. La verdad es que desde fuerzas básicas uno entrena toda la semana y juega sábados y domingos. Pero en el sector profesional la cosa se empieza a poner bastante complicada. Los entrenamientos son mucho más agotadores y mucho más exigentes. Los golpes y las lesiones se vuelven mucho más frecuentes. Y ahora, ¿ya pensaron en la escuela? Combinar la escuela y el deporte se vuelve altamente complicado. Para que se den una idea de cómo era mi vida en ese momento, se los voy a compartir. Yo vivía por el norte de la ciudad, así que tenía que levantarme muy temprano para llegar al entrenamiento de las 7:30 u 8 de la mañana. Entrenábamos entre 3 y 4 horas. Salía de la práctica entre 12 y 1 de la tarde, comía en friega y me iba a la escuela, que por supuesto estaba por allá, entre 1 y 8 de la noche. Seguimos avanzando. Pasé a la sub-20, también a la universidad. Para este momento, la mayoría de mis compañeros ya habían dejado de estudiar. En muchos casos, no es que no quieran, que muchos no quieren, pero no es que no quieran, es que es realmente complicado. Tuve la oportunidad de hacer una pretemporada con Primera División y de disputar algunos partidos amistosos. No obstante, Cruz Azul es un equipo que no se caracteriza por debutar cantera. La realidad es que no hay excusa. Yo no tenía el nivel para competir un puesto ahí. Así que me mandaron a segunda división hasta Hidalgo, mientras seguía estudiando la universidad en Coyoacán. A partir de ese momento, el desgaste físico y psíquico era impresionante. Tenía que hacer los traslados porque no podía cambiar mi carrera a otra escuela. Básicamente la mayor parte de mi día era en traslados. Estuve un rato en segunda división, luego pasé un ratito a Liga de Ascenso. Cruz Azul decidió vender el equipo al Zacatepec y de regreso a segunda división. Al haberme regresado a segunda división, la verdad es que yo sentía que ya no iba hacia adelante, que ya me estaba yendo hacia atrás. Consideré las posibilidades de regresar a primera división y calculé cuánto tiempo me tomaría hacerlo. Me empecé a dar cuenta que para mí ya no valía la pena. Después de evaluar todo esto, decidí que era momento de retirarme. Afortunadamente siempre seguí mis estudios a pesar de las dificultades. Tuve la fortuna de ser de los pocos jugadores que deciden retirarse por voluntad propia. Ni por lesión, ni por corte, ni porque me corrieron. Y eso es algo con lo que estoy muy satisfecho. El fútbol es un deporte con el que voy a estar agradecido toda mi vida. A pesar de toda la crítica que se pueda tener, esta es una experiencia de la que definitivamente no me arrepiento. El fútbol me lo dio todo y contribuyó en gran parte a lo que soy hoy en día. Si tú ya llegaste hasta esta parte del video y estás en el camino del futbolista o estás persiguiendo cualquier otro sueño, no te frenes. Es normal tener miedo y siempre se te van a presentar obstáculos, pero tú tienes que continuar paso a paso. La gente va a criticarte, eso es un hecho, familia, amigos, desconocidos, pero tú tienes que seguir. Los obstáculos van a aumentar y tienes que pasarlos, tienes que atravesarlos, porque sin importar el resultado final, cada paso y cada reto que tú hayas logrado te están formando y están fortaleciendo a tu persona.
Disfruta el camino y dalo todo, porque éxito es tener la satisfacción de que diste tu 100% sin importar el resultado. Eso es éxito. Muchas personas podrán considerar esta historia como un fracaso, pero la experiencia y el camino que recorrí para mí ha sido todo un éxito. Criticar es extremadamente fácil cuando no sabes de lo que estás hablando. Así que mi consejo es que dejes de perder el tiempo en la crítica de los demás y te concentres en ti. Si les gustó este video, avísenme, porque no tienen idea de la cantidad de historias que les podría contar. Cuando me perdí en Brasil, cuando fui Uber, cuando organicé la peor fiesta de todas. Cuando tuve que caminar a las 2 de la mañana por una carretera sin una sola luz. Sobre cómo decidí empezar en YouTube. Sobre todos los errores de principiante que he cometido en esta plataforma. Pero si quieren conocer mi historia más increíble, que es cómo conocí a Dani y cómo me cambió la vida, entonces denle like al video, compartan y por supuesto ese video lo estoy dejando para cuando tengamos muchos más suscriptores. Señores, esto fue Viajero M Storytelling. Nos vemos.